2768-561. Ya contándoles entonces de las formas que se pueden comunicar con nosotros, estamos en este segundo bloque junto a Varinia Aravena, bien digo, ella es presidenta del partido político Chile Feminista. ¿Qué tal, Varinia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir acá hasta la radio a poder conversar con nosotros, los auditores y auditoras, por supuesto, también de UCB Radio. Y partamos conversando de este nombre, justamente del partido político Chile Feminista, que ya su nombre lo dice, tiene una línea política, me imagino, un principio fundamental que se basa en el feminismo, ¿no? Efectivamente, bueno, contarte un poquito, nosotros nos llamamos Partido Político Chile Feminista, estamos en el proceso de formación, de ¿Ya? legalización de la estructura partidaria. Nosotros nos definimos ideológicamente como feministas, ¿Esto qué conlleva? porque entendemos que el feminismo, si bien tiene una lectura crítica del devenir histórico respecto de la violencia estructural, y cómo esta nos impacta la diversidad de la ciudadanía en el cotidiano, en nuestras realidades, al mismo tiempo es tremendamente sanador y propositivo en términos de que nos permite salir de la instancia de la sola denuncia respecto de las violencias estructurales que te mencionaba, Claro. y nos invita a una interrelación afectiva, económica, social, cultural, política desde la horizontalidad, ya no desde la simetría del poder, sino que desde la horizontalidad. Y eso significa replantearse la existencia de uno, replantearse los viejos condicionamientos que imperan en uno respecto de nuestro hacer y nuestro quehacer cotidiano, y volver, de alguna manera, por sintetizarlo, es como volver a parirnos, porque es volver a hacernos, Se cuestiona todo, ¿no? es replantearnos todo lo que hoy día parecía natural, parecía cierto. Hasta hace muy poco tiempo estaba absolutamente naturalizada la discriminación de género, la discriminación de las minorías sexuales y hoy día se pone en el tapete de discusión que eso no es natural, que eso no es normal. Por eso se habla cuando uno se dice, y muchas personas lo han planteado así, de que el feminismo conlleva un proceso que, claro, es bastante positivo a futuro, pero que en el corto plazo, en el mediano plazo, suele ser muy doloroso porque uno se cuestiona diferentes cosas, desde las amistades, por ejemplo, las relaciones familiares, hasta las relaciones laborales o todo el tipo de sistema en el que estamos formando parte. Efectivamente, es doloroso porque significa tener que desconstruir aquello que nosotros sentíamos que era legítimo, que era propio. Pensar que, ponte tú, una pareja, una relación de pareja, o tus hijos, tu mujer, hacen parte de tu propiedad privada, donde tú puedes hacer y deshacer a tu voluntad. Y hoy día eso claramente se cuestiona y eso ya no es legítimo, ya no es natural. Y así un sinfín de otras prácticas. Entonces, no es fácil porque significa volver a armarte, volver a replantearte. Y es un proceso doloroso y es un proceso complejo para hombres y para mujeres, porque en Exacto. este proceso se cuestiona la identidad femenina y también la identidad masculina, el cómo ser hombre, el cómo habitar y estar en el espacio. ¿No es un movimiento excluyente acá solamente para las mujeres? No, para nada. Nosotros somos Partido Político Chile Feminista, es un partido político que está integrado por hombres y mujeres que nos sentimos convocados y nos autoconvocamos desde el feminismo, de este paradigma epistemológico, filosófico, teórico, que, te insisto, que ya no entiende las relaciones interpersonales de todo tipo desde la simetría del poder, sino desde la igualdad. Y cuando hablamos desde la igualdad, vivimos en una sociedad que está compuesta por hombres y mujeres. No podemos eliminar a la mitad de la humanidad, Claro. y decir, oye, estamos tan empoderadas que entonces hoy día nos toca a nosotros y vamos a dar vuelta a la tortilla. Esto no es una vuelta de tortilla. Esto es entender que nos tenemos que mirar desde una dimensión de profundo respeto y profunda legitimidad de ser y estar en el mundo como yo lo sienta, como a mí me nazca, desde mi propia subjetividad simbólica, particular, subjetiva. Vanini, ¿por qué generará tanta incomodidad? No solamente en los hombres, sino que también en algunas mujeres, este concepto del feminismo lo ven como algo, muchas veces dicen, me gusta el feminismo, pero siempre hay un pero, siempre hay personas que tienen alguna diferencia con este movimiento. Mira, yo creo que el concepto de feminismo no se ha explicado en profundidad en las ¿Ya? plataformas de las redes sociales y en los medios de comunicación masiva. Creo que de alguna manera se instaló de mala forma, por mucho tiempo se pensó, se consideró y se concibió como que era la contraparte del machismo, que era como, todo este tiempo les tocó a ustedes y ejercieron y
diferentes tipos de violencia, entonces ahora nos vamos a dar vuelta y vamos a ser nosotras las que vamos a ejercer esos mismos tipos de violencia. No es así, el feminismo no es eso, el feminismo, insisto, es una invitación a replantearnos la propia existencia, a relacionarnos desde la absoluta horizontalidad, ya no desde la simetría del poder. Y obviamente cuando se instala malamente la conceptualización desde esa perspectiva, van a haber muchísimas resistencias desde la ciudadanía. Exacto, porque son movimientos que incomodan. Eso finalmente, siempre cuando hay movimientos que incomodan, que cuestionan, que vienen a dar vuelta un poco la tortilla, como se dice coloquialmente, generan cierto rechazo, no sé si rechazo o incomodidad. Se visualiza de manera complicada porque Claro. piensa tú que es un cambio de paradigma. Sí. Hoy día estamos en un tránsito histórico donde hay un cambio de paradigma. Lo que nosotros creíamos que era legítimo y era normal, hoy día está profundamente cuestionado. Y profundamente cuestionado no solo en el escenario público, sino en la dimensión más profunda de la psiquis subjetiva de cada uno de nosotros. Y significa tener que, vuelvo a decir lo que decía al principio, replantearnos la propia existencia, la forma en que establecemos las relaciones interpersonales. Porque nosotros tenemos una relación tremendamente jerárquica. Piensa tú que vivimos en una sociedad donde existe sobrevaloración y subvaloración. Si lo llevamos al campo de los trabajadores, por ejemplo, los médicos en nuestra sociedad, si bien son tremendamente importantes, hay una sobrevaloración de Claro. su práctica profesional, y eso en el campo simbólico y en lo que refiere al aspecto económico. Sin embargo, los recolectores de basura, que hacen un tremendo aporte en el cotidiano, son dentro de los trabajadores una subcategoría donde hay una subvaloración, Sí. y eso lo tienes en el campo simbólico y lo tienes en el campo monetario. Entonces toda nuestra sociedad culturalmente está estructurada en esa lógica, y en esta lógica por mucho tiempo con profundos vestigios patriarcales. Yo no hablo de patriarcado, sino que hablo de profundos vestigios patriarcales, porque también hay que hacer ciertos alcances epistemológico, claro, y ciertos alcances. Hay una diferenciación conceptual. Hay una también, diferencia, ¿no?, conceptual, sí, porque sí, porque el patriarca es dueño de su mujer, sus hijos, los siervos y su propiedad privada. Nosotros hoy día no son los hombres dueños de nosotras, pero existen estos profundos vestigios patriarcales, te digo, porque en la relación afectiva íntima de pareja lo que hay es una lógica de la celosa posesión del otro, de pensar que los hijos, que mi pareja son parte de mi propiedad privada. Como son parte de mi propiedad privada y es una relación jerárquica, vertical, como la que te mencionaba recién, claro, te lo trataba de ilustrar en el campo del trabajo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que incurrimos en abusos de poder. Y ese cuestionamiento, por ejemplo, desde las relaciones interpersonales, ¿cómo se da? ¿Cómo? Explícame un poco. Te lo explico, por ejemplo, en la relación de pareja. ¿Cómo conciben ustedes las relaciones de pareja cuando, claro, se cuestiona este concepto de la propiedad privada, del celar al otro, de la posesión finalmente, ¿no? Y ojo, también hay muchísimas mujeres que son tremendamente celosas, claro, y también establecen, porque es importante que aclaremos que en este entramado cultural, sí, mujeres y hombres somos profundamente responsables, somos víctimas y victimarios. ¿Y por qué víctimas y victimarios y por qué responsables? Porque somos nosotros en el cotidiano quienes reproducimos estos patrones culturales que nos dañan profundamente. Y esta lógica de pensar que el otro hace parte de tu propiedad privada, que te pertenece, y cuando yo pienso que el otro me pertenece, lo que hago es negar su legítima dimensión humana y me lo apropio, como yo lo hago con el auto, como yo lo hago con mi televisor, como yo lo hago con mi celular. O sea, ustedes plantean un cambio de escenario en las diferentes esferas, tanto de la política, esfera pública, privada e íntima, ¿no? En todas las esferas y en todas las dimensiones de la vida y en todas las interrelaciones que se establecen entre los sujetos, las instituciones, interinstitucionales y todo. Y esta es una profunda invitación a relacionarnos, a replantearnos y a relacionarnos, ya no, te insisto, no desde la simetría, no desde esta lógica vertical, sino desde la horizontalidad, entendiéndonos como iguales, como legítimos en nuestras multiplicidades de diferencia y formas de estar en el mundo. Dentro de un marco de respeto, obviamente. Excelente. En Varinia me gustaría también profundizar en el proceso político que ustedes han llevado a cabo, que yo tengo entendido que ha tenido bastantes dificultades por parte de los organismos públicos. Ustedes, claro, intentaron conformarse el año pasado, le han puesto trabas institucionales, burocráticas, por así decirlo, pero finalmente ya se pudieron constituir o están en proceso de constituirse como un partido político en Te tal. cuento, este trabajo, este es un trabajo que venimos desarrollando hace varios años. Nosotros fuimos en el tiempo afinando los detalles para poder
construir este proyecto político. Efectivamente, nosotros inscribimos el partido el 4 de julio del año pasado, ingresamos la escritura pública al servicio electoral, la solicitud de fundación del partido. El partido fue archivado de manera irregular. ¿Qué les dijeron? Porque nos hicieron 2 observaciones y esos antecedentes, responsablemente lo digo, ustedes los pueden encontrar en la plataforma del Tricel, que es donde nosotros presentamos una reclamación. Ahí está todo el expediente a la vista para que cualquier ciudadano lo pueda consultar. Las 2 observaciones que nos hacen es que quien en ese momento figuraba como la presidenta del Tribunal Supremo no había comparecido a la firma de la escritura pública. La presidenta del Tribunal Supremo de ustedes. La presidenta del Tribunal Perfecto. Supremo de nuestra estructura no había comparecido el día de la firma de escritura pública y que además aparecía afiliada a otro partido político. Frente a esa situación, nosotros solicitamos una reunión con el servicio electoral, expusimos que de qué manera ellos habían revisado la documentación cuando en la escritura pública, en el número 84, aparecía la firma, el RUT y la individualización completa de Fabiola Sandoval. Y además ella no reconocía afiliación alguna a ningún partido político con antelación. El CERVEL, la respuesta de ellos fue, se rieron de nosotros, nos dijeron, ay, pucha, no sé, estas cosas pasan, se nos pasó, no nos dimos cuenta, pero, chiquillos, vuelvan a fundar el partido. Vuelvan a fundar, y nosotros, pero ¿por qué volver a fundar el partido si la legalidad te permite incluso, en términos legales, hacer una modificación de ese cargo y reemplazarlo por un cargo subrogante? Insistieron en mantenerlo archivado. El 17 de agosto nosotros, frente a la actitud poco colaborativa con el proceso del servicio electoral, por lo demás irregular, ingresamos una reclamación donde expusimos todos los antecedentes de estas y otras irregularidades que son mucho más largas de explicar. Las introducimos con un recurso apelando en términos constitucionales a la libertad de asociación que tenemos todos los ciudadanos a partir de esta y otras formas de plataformas o estructuras políticas. El día, si mal no recuerdo, 22 o 23 de agosto, el Partido Ecologista Verde ofició al director del servicio electoral reconociendo que ellos habían hecho una afiliación errónea de Fabiola, que no existía en su registro firma porque ella estaba asociada a ese partido. A ese partido. Perfecto. Entonces, las 2 observaciones que el CERVEL nos hace a nosotras, una que responde a la incompetencia, pues no sé qué llamarlo de otra manera, no creo tampoco que en este país todos los días ingresen solicitudes de fundaciones de partidos políticos, me parece que es grave, es una situación grave, que ellos no se den cuenta y no vean que está la firma de ella. Y la otra responde a una mala práctica de irregularidades que a veces cometen ciertos partidos políticos que afilian personas sin su consentimiento. Perfecto. Que es un proceso que es poco dado eso, nosotros el 17 de diciembre ingresamos una denuncia a través del Consejo de Transparencia porque el Tricel tampoco se pronunciaba, estaba pasando mucho tiempo y eso significaba atrasarnos en todo un proyecto político que nosotros teníamos. El 15 de enero, el Tricel falla a favor nuestro, acoge la reclamación y le da orden al director del servicio electoral que desarchive el expediente de nuestra solicitud partidaria, nos realicen las observaciones pertinentes para continuar con el proceso. Dado eso, nosotros pudimos, nos comunicamos con el servicio electoral, pedimos una reunión de carácter urgente, nos hicieron observaciones esta vez respecto de algunos artículos del estatuto. Nunca hubieron observaciones ideológicas, no se nos ha hecho ni siquiera una observación respecto a una coma, un punto de lo que tiene que ver con lo ideológico. Suplimos, hicimos rectificación de escritura y ya desde el 25 de abril nos suben a la plataforma, en la página web del Servicio Electoral, reconocen la fundación de este partido y empezamos el proceso de legalización. Proceso que dura 210 días. Nosotros tenemos 210 días legales para poder legalizar la estructura partidaria. Hemos decidido legalizarla en región metropolitana, quinta región y cuarta región. Y eso significa que estamos hoy día desplegándonos en diferentes territorios, en estas 3 regiones, a través de stand informativos, estamos realizando puerta a puerta, invitando a la ciudadanía a que conozca nuestro proyecto político. Lo pueden encontrar en detalle en la página web que es www.chilefeminista.cl. Hay un correo de contacto, nos pueden escribir. Somos un espacio pluralista. Variña, ustedes se van a constituir en la región metropolitana, acá en nuestra región de Valparaíso y en Coquimbo, ¿no? Y en Coquimbo, efectivamente, en esas 3 regiones.
Perfecto. Y respecto a la lectura que pueden hacer ustedes del escenario político actual, en cuanto a la gestión, por ejemplo, del gobierno actual del presidente Sebastián Piñera, y también algo que se critica mucho desde la ciudadanía, que están en proceso de conformación ustedes justamente de su militancia política, ¿cuál es la lectura que tienen hoy en día de la gestión que ha realizado el gobierno en las diferentes materias? Porque este año ha estado marcado por iniciativas, por reformas que se han aprobado, otras que se han rechazado. ¿Cuál es la lectura que hacen como directiva en este caso? Es que mira, en el escenario actual hay una diversidad de situaciones que están ocurriendo y diversas problemáticas sociales que no responden necesariamente solo a nuestra coyuntura actual. Nosotros tenemos como sociedad problemáticas que se arrastran desde varios gobiernos y que responden más al aparato estatal que a los gobiernos que muchas veces son transitorios. Si bien es cierto, hay algunos avances respecto en el tema legislativo. Hace poquito pasó la Cámara de Diputados la ley de adopción Claro, homoparental. para ustedes es una ganada, ¿no? Nos parece un gran avance porque no solo es adopción homoparental, sino que también es la posibilidad de que las personas que no tienen no están casados puedan adoptar. Y nos parece tremendamente positivo porque lo que debe ponerse ahí es el derecho superior del niño, y el derecho superior del niño es tener una familia que lo ame. Algunos La plantean que se composición y la desmoraliza intimidad, un poco el proceso, ¿no? la composición de la familia y lo que ocurra en la intimidad de tu alcoba es algo tremendamente personal. Raramente en este país, y raramente creo yo que se ha instalado muchas veces en el tapete, cuando se habla de adopción homoparental, nunca para adoptar o se cuestiona la heterosexualidad. Claro. No entiendo y nos cuesta entender como colectividad partidaria que frente a un derecho de un menor a tener un hogar que lo proteja, que lo ame, que lo quiera, que lo acompañe, esté en cuestión la práctica sexual que, insisto, es algo tan íntimo, tan privado. Y en algunos momentos, algunos sectores políticos o diferentes ciudadanos intentaron argumentar que se concentraban o se podían concentrar determinados abusos deshonestos. Hay un dato tremendamente importante: la mayoría de los abusos deshonestos en nuestro país, las violaciones, son perpetradas por los propios progenitores Claro. de los menores O familiares directos. o familiares directos. Entonces esa hipótesis está más que desechada. Exacto, perfecto. En Variña, y tú nos contabas que también existe un pluralismo en su línea ideológica de acoger las diferentes corrientes que están dentro del feminismo. Te lo planteo así. Por ejemplo, hoy en día los partidos políticos, desde la izquierda, por ejemplo, hasta la derecha, se están definiendo como feministas. Tú lo puedes vincular, por ejemplo, a un feminismo más vinculado al marxismo, otro feminismo más vinculado al anarquismo, otro feminismo más liberal, por así decirlo. En su partido político, en su propuesta, ¿todos ellos tienen espacio? Absolutamente. Yo, como te lo mencionaba al principio, el feminismo, si bien hace una lectura profundamente crítica del devenir histórico respecto de las violencias estructurales, y al mismo tiempo es profundamente propositivo, porque lo que hace es promover, instalar y discutir y restablecer relaciones ya no desde la simetría del poder, sino que desde la igualdad, desde la horizontalidad. Nosotros somos un espacio profundamente pluralista, nos concebimos dentro de lo que es el gran espectro de lo que es el feminismo, dentro de nuestra colectividad partidaria. Están invitados y pueden coexistir las diferentes corrientes de pensamiento, desde la liberal hasta la marxista, porque creemos que en esta sociedad y en nuestra sociedad con la diversidad de formas de ser y estar en el mundo son absolutamente legítimas. Lo que nosotros tenemos que entender y cambiar es dejar de pensar que el otro es mi enemigo, dejar de concebirlo como mi enemigo o como que yo no puedo eliminar a la gente. Yo tengo que aprender y hacer el ejercicio, y nosotros hacemos el ejercicio desde nuestra propia colectividad partidaria, porque voy a usar un dicho coloquial: la caridad empieza por casa. Como la caridad empieza por casa, nosotros somos profundamente pluralistas desde ahí y creemos que es el momento de sentarnos a dialogar, a conversar y entendernos. Y en el escenario de la transformación política, ustedes también plantean realizarla en compañía de los hombres. Tú lo repetías al principio, acá no hay una diferenciación de que al ser un partido político feminista va a tener una predominancia o una principal... Absolutamente, hacer la distinción: somos un partido político feminista y el feminismo incluye a hombres y mujeres. Esto no es excluyente. El feminismo en ninguna parte de la historia, insisto, en ninguna parte de la historia, ha excluido a los varones. No es un partido hembrista, no es un partido femenino, es un partido político feminista.
Desde ahí, hombres y mujeres hacemos parte del paisaje de esta diversa realidad chilena. Perfecto. Marini, ¿cómo observan también como partido político el escenario político que tenemos hoy en día en Latinoamérica, con movimientos sociales vinculados también a la causa feminista? Por ejemplo, lo que pasa en Argentina, que nosotros lo conversábamos también fuera de micrófono, que hay una molestia social o hay un movimiento bastante fuerte en pro del aborto legal. Más allá de la diferenciación de lo que se logró acá, que fue el aborto en 3 causales, allá ya se está discutiendo y se está planteando con fuerza la opción del aborto legal. Sí, efectivamente, las hermanas argentinas están haciendo un tremendo trabajo por avanzar en este proceso que es una lástima que hoy día estemos, siento yo, de alguna manera tan atrasados en Latinoamérica respecto de la legalidad del aborto libre. Sin ir más lejos, quiero desde lo argentino venir a casa, venir a Chile. Sí. Nosotros tenemos una ley que me parece, por decirlo menos, poco decente, donde hay una despenalización del aborto en 3 causales. ¿Y por qué digo poco decente y me hago cargo y responsable de las declaraciones que doy? Porque es una ley que nos mantiene a nosotras, las mujeres, en el escenario político discursivo como un objeto de discusión. Nosotras seguimos siendo consideradas incompetentes, menores de edad, no existe un respeto y una legitimidad a nuestro legítimo derecho de decidir sobre algo tan privado, tan íntimo y tan doloroso como es la decisión del aborto. Hoy día los diferentes sectores de la ciudadanía y colectividades partidarias hablan, determinan y definen algo que nos compete solo a nosotras en el espacio más privado, porque dice relación directa con nuestra corporalidad, con nuestro cuerpo, que es lo único que tenemos y es lo único con lo que contamos desde el momento de nacer. Entonces, insisto, creo que hay una tarea pendiente que tenemos nosotros acá en Chile. No puede ser posible que tengamos y pensemos que hemos ganado terreno con esta ley, cuando es una ley que por lo demás, a la orden del día, los médicos alegan objeción de conciencia, tremendos vacíos legales desde ahí. ¿Cómo es posible que cada vez que una mujer, independientemente el tránsito personal en el que se encuentra en su vida, tenga que justificar el ejercicio de un derecho legítimo a decidir sobre tu cuerpo? La pregunta es, y ahí yo la devolvería al Estado. Si bien tan fuerte se pronuncian respecto al aborto, ¿qué pasa con nuestra sociedad y con el Estado que no hay un Estado protector de la maternidad? Porque la realidad es que en Chile no existe un Estado que proteja la maternidad. Nosotros hoy día tenemos jornadas laborales que son incompatibles con el ejercicio de maternidad. Cada vez existen más hogares monoparentales que están a cargo de mujeres. Para entrar a las jornadas laborales, profesional o no profesional, seamos las mujeres, las jornadas son extenuantes y eso significa abandono de nuestros hijos. Y el Estado no se hace presente. Las universidades, hoy día cada vez más mujeres entran a las universidades o a los institutos o a los centros de formación técnica que tienen hijos, y los horarios son incompatibles con los horarios de los jardines, de los colegios, de la sala cuna. O si no tienen hijos, están en edad fértil y también tienen la posibilidad, la opción de querer hacerlo, ¿no? Eso como sociedad es violencia, como sistema y como Estado es violencia, porque es seguir pensando y seguir cargando y pensando que la responsabilidad de los hijos y de la maternidad es solo nuestra, solo de las mujeres. Como que si además la maternidad fuera un problema. Entonces es una sociedad bastante hipócrita que por una parte concibe, te representa en el escenario la maternidad como una problemática, como un problema, te obliga a hacerte cargo sola, y por otro lado te condena cuando uno quiere hacer uso de un derecho, insisto, hoy día el aborto libre por Naciones Unidas está considerado un derecho humano y nosotros en Chile estamos súper atrasados. Perfecto. En Varinia, por último, me gustaría preguntarte por el fenómeno cultural, social, que ha tenido el feminismo acá en nuestro país. Te lo planteo desde, por ejemplo, la música, la cultura y en el escenario del deporte. Ahora, últimamente, tenemos este mes, pronto va a estar la participación de la selección chilena femenina en el Mundial de Fútbol. Hay muchas esperanzas puestas en ella. Y más allá del resultado deportivo, se ha hecho un fenómeno de que, claro, la gente se está interesando y se rompen mitos, por ejemplo, de que el fútbol es solamente para hombres, ¿no? Absolutamente, porque siento que hay cambios culturales. Eso responde a cambios culturales. Claro. No es que hoy día las mujeres jueguen a la pelota. Hoy día lo están haciendo de manera profesional y hoy día hay una visibilización
de aquello que estuvo tapado por mucho tiempo, que estuvo como invisibilizado. Y por mucho tiempo las mujeres estuvimos invisibilizadas de los escenarios, no solo estuvimos invisibilizadas en el deporte, en la ciencia, Claro. en la historia, En en la política, sí. en todos los sectores. En la economía también. En la economía. No es que las mujeres no tuviéramos una incidencia o no fuéramos reproductoras de cultura, Claro. sino que estábamos profundamente invisibilizadas. Buenamente hoy día, con las diferentes corrientes feministas dentro de nuestro país, con los diferentes escenarios, con esto de que hoy día todos los partidos se declaran feministas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo positivo es que al término del día vamos avanzando en visibilizar estas violencias que han estado instaladas por mucho tiempo en nuestra sociedad, y eso nos invita rápidamente a quienes son más resistentes a los cambios culturales a replantearse Claro. la forma de ser y estar en el mundo y el cómo estoy concibiendo al otro dentro de un mismo espacio, dentro de una misma realidad social. En ese sentido, ustedes no buscan discutir el tipo de feminismo que se busca, sino que lo que quieren es agrupar a las diferentes corrientes, ¿no? Absolutamente, porque además nosotros ideológicamente y en lo que refiere a nuestros principios nos declaramos, como nos declaramos 100% feministas en términos ideológicos, políticos, filosóficos. Entendemos que tenemos que relacionarnos con la diversidad de forma y la diversidad de corrientes de pensamiento, y para yo relacionarme, entenderme y en términos igualitarios yo no puedo negar a un otro, no puedo construir mi identidad política partidaria o mi identidad personal a partir de la negación del otro. Me imagino que Lamentable y ¿sí? malamente por mucho tiempo las identidades personales los seres humanos las hemos construido en base a negaciones. Yo no soy esto, yo no soy de aquí, yo no soy así, yo no soy de allá. Si nosotros decimos eso es tremendamente dañino, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, basta. Nosotros tenemos que ser capaces de tener una madurez social, cultural y política para poder avanzar. Si no, no vamos a poder terminar con los niveles de violencia que tenemos, porque los niveles de violencia que tenemos en las diferentes esferas de la sociedad chilena son groseros. Excelente. Marinia, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, los auditores y auditoras de UCB Radio, contándonos de los planteamientos también del proceso de conformación que tiene el Partido Político Chile Feminista. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos separamos unos minutos y ya seguimos con la programación de UCB Radio con todas las informaciones de la región de Valparaíso.